Aquí empieza nuestra aventura por Islandia en invierno. Recorreremos toda la parte sur de la isla en 7 días en un 4x4. Por libre, a nuestro aire, como nos gusta. Y por supuesto, iremos a la caza de las auroras. Si os apetece acompañarnos en esta aventura, ¡Come on, go! ¡Bienvenidos a Islandia! Estamos en uno de los campos de lava más grandes del mundo, el campo de lava de Elderdun. Está cubierto de musgo, de ahí esos tonos verdes que hace que el paisaje sea espectacular. todo esto vino provocado por una erupción volcánica del volcán Laki en 1783 aproximadamente. Y como curiosidad también, la expedición del Apolo 11 vino aquí a practicar su caminata lunar, ya que las partes donde no hay musgo se parecen mucho a la Luna. Hemos llegado hasta aquí por la carretera 1, es muy sencillo y enseguida lo veis desde la carretera. Nos hemos salido de la carretera principal por un camino que hemos visto, de ahí la importancia de llevar un 4x4. Muy importante, si venís por aquí no piséis por el musgo porque se muere y tarda como 100 años en recuperarse. Bueno, estamos en Skaftafell, en una de las partes del glaciar Vatnajökull, que es el más grande de Europa. Para llegar es muy sencillo, se deja el coche en el parking, tenéis que andar 30 minutitos y te encuentras con este sitio que es espectacular. Say I'm gonna find a way to be with you. Take me to the place of your sweet love. Muy importante, sin un guía experimentado está prohibido andar por la laguna y el glaciar. Bueno, uno de los motivos de hacer este viaje en invierno, aparte de intentar ver las auroras, era el poder entrar en una cueva de hielo debajo de un glaciar. Esto solo se puede hacer en invierno, más o menos de noviembre a marzo nos han comentado.
y además solo se puede hacer contratando un tour, no se puede hacer por libre. Se puede contratar online sin ningún problema, aunque nosotros lo contratamos el día antes en Skattafell. Fuimos allí, había varias empresas, entramos en una, queríamos hacer la típica, la que se ve en la cueva más grande, que es, imagino que la que hace todo el mundo, pero ¿qué pasó? Que la chica nos dijo que solo podías estar dentro unos 20-30 minutos, con lo cual consideramos que era muy poco. Entonces, la suerte es que la chica nos recomendó que fuésemos a otra empresa, y allí estaba Javi, que además es un español, un valenciano muy majo, y nos explicó lo que ellos hacían y decidimos hacerla con ellos. Con la gran suerte de que fuimos los únicos haciendo el tour con Javi, o sea, no había nadie más. Bueno, podemos decir que el tour fue un triunfo. Quedamos tempranito en Diamond Beach, porque casi todas las cuevas están por la zona del glacial de Jökull-Larsen. Fuimos para allá, nos pusieron unos crampones, unos cascos por el tema de seguridad y empezamos a andar por el hielo. Creíamos que estábamos de expedición por la Antártida porque hacía como un poquito de ventisca. Llegamos a la primera de las 2 cuevas que visitamos, que es la más grande. Y bueno, allí es para flipar. Unas tonalidades azules increíbles, unos pasillos, había una zona que parecía que era una nave espacial. Bueno, fue increíble. Después seguimos caminando hacia un moulin, que es como un agujero en medio del hielo, que se forma con el movimiento del agua en verano, como un remolino. Ahí vimos un par de, pues como una grieta y demás, y después caminamos un poquito más hacia una grieta bastante grande entre 2 placas inmensas. Bueno, una pasada. De ahí volvimos otra vez a la primera cueva, pero es que resulta que había una segunda, un poquito más pequeñita. Ahí te metes casi agachado y igual había como unos, 20 metros de cueva. Es un tour totalmente recomendable al 100%. En Diamond Beach. Todos estos mini icebergs que se ven provienen del glacial Jökull-Larsen, que son arrastrados por el medio de la laguna, llegan hasta el océano y el océano los devuelve a la playa. Como curiosidad, uno de los icebergs de este glacial fue el que hundió el Titanic. Que no vean la que lió. Bueno, como veis, por fin nos está nevando. Llevamos como 4 o 5 días ya por la isla y no nos había nevado, cosa que es bastante inusual para ser mediados de diciembre. Así que si os nieva, por favor, bastante precaución,
ir lentito, los coches aquí están bien preparados, pero ir lento, y si tenéis que mirar las carreteras antes de salir, mirarlas y os evitaréis algún problema. Estamos en el Spinafelhofulls. Es una parte del glacial. Banayakul. Es una de las lenguas que está al lado de la de Skaskafell. Es increíble. Es realmente increíble lo accesible que está el hielo. Se puede tocar, incluso meterte dentro. Como curiosidad, aquí se han rodado escenas de Juego de Tronos y de la película Interestelar. Peliculón Interestelar, peliculón. Es impactante también poder escuchar los crujidos de la masa glacial. ¡Bichor! Bueno, acabamos de estar en una de las clásicas playas de arena negra volcánica, más conocida como Reynisfara. Al llegar os encontraréis con una cueva y a continuación unas columnas de basalto formadas por roca volcánica. que por cierto están perfectas, parece que las han esculpido porque las formaciones son perfectas. Si seguís un poquito más adelante os encontraréis con las clásicas rocas que están en medio del océano, que dice la leyenda que son trolls convertidos a roca. Para quien no cree la leyenda, dicen que son columnas de basalto que en su día formaron parte de la costa. Por cierto, si salís de la primera cueva y continuáis un poquito hacia adelante, os encontraréis más o menos enfrente de estas formaciones una cuevecita más pequeña, pero que a nosotros nos ha parecido más bonita y hay menos turistas. Y como curiosidad, en esa playa se han rodado escenas de Juego de Tronos y de la saga de Star Wars, The Rogue One. Nos ha pillado con un poquito mal tiempo, mucha nieve y ventisca, pero bueno, también así tenía su encanto. Si vais preparados no tendréis ningún problema. como veis, hay que venir bien equipados a Islandia. Nosotros hemos traído gafas de ventisca y polainas.
Como podéis observar, estamos en el geyser. Ahora mismo es el que tira el agua a más altura en el mundo. Aproximadamente unos 80 metros puede llegar. Se forma porque el agua viene a 250 grados por debajo de la tierra, colapsa y expulsa el agua. Como curiosidad, este es el geyser que da nombre a todos los geysers del planeta. Bueno, este no, en concreto uno que está unos pasitos aquí cerca, que en la actualidad está inactivo. Giddy up. A unos 10 minutos en coche del geyser te encuentras con una de las cascadas más importantes del país, también llamada Cascada Dorada. Nosotros encontramos un gran porcentaje de la cascada congelada. Aún así, es un lugar que merece la pena visitar. Pretty little thing, did you feel something? Did you always want me to be something? To mend a broken heart from a devil of shallow nonsense, turned your world upside down. Whatever said, did it mean something? Whatever said, did it mean nothing? Bueno, una cosa fundamental es que os traigáis un trapito, así como este, para limpiar el vaho, porque por lo menos en este coche, en el Jimmy 4x4, se empaña mucho, un poco por la diferencia de temperatura, así que esto es muy importante. Bueno, en muchos hoteles os podéis encontrar piscinitas como esta, que las llaman hot tubs, que básicamente recogen el agua del interior de la tierra, la filtran y llenan este tipo de piscinas. Ahora mismo estamos a 40 grados, el agua está a 40 grados y fuera hace una temperatura de -5. En muchos pueblos tienen piscinas por el mismo sistema, te puedes mezclar ahí con los islandeses y tienen piscinas de aguas un poquito más calientes, un poquito menos, frías y saunas. Bueno, ahora estamos en el Parque Nacional de Finkenville, donde puedes encontrar dos placas tectónicas, la americana y la euroasiática. Dicen, y parece ser que es un bulo, que las puedes tocar prácticamente la una y la otra. Y por lo visto no es así, en este parque están separadas por 7 kilómetros, o sea, puedes ver las dos, pero primero una y después la otra. Ahora concretamente nos encontramos en la parte americana. Habíamos leído que se separan 2 centímetros al año, pero nos han dicho en el punto de información del parque que en realidad son 4 milímetros. Por cierto, ahora mismo estamos soportando las temperaturas más bajas de todo el viaje. Aproximadamente estaremos a unos -15 grados y la verdad es que se nota bastante. La punta de los dedos de las manos y de los pies no la sentimos ya. No es una foto congelada, es un vídeo. Esto es uno de los inconvenientes de Islandia, que se pone a nevar toda la noche. Mira cómo está nuestro coche, en principio ahora no podemos salir. Tenemos que esperar a que venga alguien a retirar un poquito la nieve
del caminito este que hay del hotel para ya ir a las carreteras, que en principio las carreteras sí se puede circular. Estamos ante la mayor nevada del todo el viaje, igual habrá caído 1,5 metros de nieve por lo menos. Las carreteras más o menos están limpias, se puede circular lentito, pero se puede circular si vas con el vehículo adecuado. Patina un poquitín, pero si vas lento, más o menos se puede ir. Lo que sí, evitad todo tipo de carreteras secundarias y caminos, porque si no la podéis liar bien. Donde más dificultad hemos encontrado ha sido al salir del hotel, que no deben pasar las máquinas frecuentemente, y al llegar al supermercado, que hemos visto un turismo que se ha quedado estancado, y si no hubiéramos tenido el 4x4 quizás no llegamos a salir hoy ni del hotel. Decidimos que Reykjavik fuera nuestro destino final del viaje. En nuestra opinión, un día es más que suficiente para visitar la ciudad. Destacamos sobre todo callejear por su centro histórico, su iglesia y la zona portuaria, donde puedes encontrar una gran variedad de restaurantes. Bueno, hasta aquí nuestra aventura por Islandia. Es un viaje 100% recomendable en el cual te quedas con ganas de más. Consideramos que es mejor hacerlo por libre, aunque en invierno hay que tener mucha precaución y ser bastante flexible con la ruta, sobre todo por la climatología. Nosotros soportamos temperaturas de entre -2 y -15 grados, con un tiempo muy variado. En Islandia se come muy bien y tenéis muchas opciones. A nosotros el viaje nos ha costado unos 1.300 euros por persona, todo incluido. Avión, hoteles, coche, comida, etc. 7 días, 8 noches. Es verdad que no es un destino barato, pero si te lo montas bien puedes economizar. Por cierto, nosotros vamos a dejar por donde quiera que sea un enlace con un vídeo donde os daremos consejos que creemos que son muy importantes, como por ejemplo cómo poder ahorraros un poquito en las comidas. Y aparte este vídeo no se hace tan pesado. Este es el primer vídeo que hemos hecho en el canal. Si queréis más contenido como este, pues suscribiros, darle likes y estas cosas que se suelen hacer. Y si tenéis cualquier pregunta o consulta, nos podéis comentar sin problema. Además, nos gustaría mucho que nos dierais vuestro feedback. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espera, ¿y las auroras? Pues va a tener razón. ¿Qué creéis? ¿Que las vimos o no? Pues sí, las vimos.